Déjenme hablarles un poquito acerca de un amigo mío, Jonás. No, abran la Biblia, vamos a ir al libro de Jonás, porque el libro de Jonás es uno de muchos lugares en las Escrituras que nos ayudan a entender no solo lo que es la gracia de Dios, sino también el potencial que existe en los que reciben su gracia, a no estar dispuestos a que otros lo reciban. Conocéis la historia, ¿no? El capítulo 1, versículo 1, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Nínive es una ciudad en Asiria, ¿no? Es una ciudad muy importante en ese tiempo, muy poderoso, muy violento, con una historia horrible en relación con Israel. Esta gente es que se portaban muy mal contra los que se enfrentaban en batalla, incluyendo al pueblo judío, ¿no? Ellos... Es que si vais al Museo Británico en Londres, algún día si vais a Londres, vayan al Museo Británico que hay ahí, y es gratis entrar. Y vais a ver como que una pared, como que diría yo 20 veces de lo largo de eso. Y es un mural, ¿no? Es una historia de los asirios en esos días y lo que le hacían a la gente. Horrible lo que le hacían a la gente. Y el Señor le dice a Jonás, vete a ese pueblo, a esa ciudad, y proclama contra ellos. ¿Y él qué es lo que hace? Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No. Yo no quiero ir. Entonces, me dices que vaya hacia el este, me voy a ir al oeste. Y es precisamente lo que hace. Él tiene que ir hacia Nínive, que está al este, y creemos que Tarsis está en probablemente tierras españolas, posiblemente. Se va al otro rincón del mundo. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Que estos marineros que tienen experiencia se creen que esta tormenta es tan grande que es que el barco se va a partir. No vamos a sobrevivir, es todo lo peor que hay. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ay, estoy tranquilo. Esto es mejor que Nínive, dijo. Sí, esto es mejor que Nínive. Y incluso el poder estar completamente dormido sin que la conciencia lo persiga, en el saber que está fuera de la voluntad de Dios. Yo estoy desobedeciéndolo y no me importa, voy a echarme una siesta a dormir. Mientras los marineros que están clamando a sus dioses falsos saben que hay que clamar al Dios falso o a cualquier Dios para intentar averiguar qué es el problema aquí. Claro, ustedes saben lo que sigue en el capítulo 1, ¿no? Alguien va a Jonás y le dice, mira, ¿qué haces durmiendo? Que nos vamos a morir, clama a tu Dios. Bueno, yo sí sé qué Dios es el que está trayéndonos esto. Yo lo conozco personalmente. Creo que me está persiguiendo a mí. Y si me echan al mar, todo se calma. ¿Y qué hacen ellos? No, todavía no. Primero no. Intentan salvarlo hasta que no pueden y después lo echan. Interesante, porque estos marineros paganos tienen más compasión por Jonás comparado con Jonás hacia los paganos de Nínive, ¿no? Es un contraste que hay que ver ahí. Bueno, sabemos que lo echan al mar y se calma la tormenta y el pez que se lo traga, ¿no? Y mira en el capítulo 2,
Cuando uno está ahora en el centro no del barco durmiendo, sino en el centro de un pez, se le cambia un poco la perspectiva, ¿no? Déjenme leerle este salmo, esta oración de Jonás, ¿no? Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol, desde el Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Interesante, ¿no? Yo no quiero ir a proclamar, a predicar la maldad en Nínive. Me voy a Tarsis. Pero no me puedo huir de tu presencia, me persigues, me atrapas y clamo a ti y me salvas. Y ahora estamos para empezar de nuevo, ¿no? En el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, llegamos al capítulo 3 y estamos empezando en donde debería haber empezado, ¿no? Sabemos que en el capítulo 3 él va y predica. Y es un mensaje de castigo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Se convierten, se arrepienten. Es que desde el más importante hasta el más pobre, hay un avivamiento en esta ciudad. Y mira lo que hace nuestro amigo Jonás en el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal que ibas a traer. O sea, lo que Jonás nos dice ahí es que yo huí porque yo te conozco. Y yo sé que tú eres un Dios que perdona. Y yo no creo que ellos se merecen tu perdón, tu gracia. Pero él acabó en su desobediencia necesitando que el perdón y la salvación de Dios. Y el Señor se lo dio y le dio otra oportunidad. Y el capítulo sigue, ¿qué es lo que hace? Se enfada, se enoja. Dios le da una lección con una planta, ¿no? Que le da sombra, y después se muere y se enfada porque ya no tiene la sombra. Sí. Y Dios le dice, vamos a ver, tú te enojas y te enfadas porque se te murió una planta que solo vino anoche, y yo no tengo que tener compasión por una ciudad. Mira cómo termina. Y no tendré yo, versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y se queda en pregunta retórica, ¿no? Claro que sí. Dios tiene no solo... es que Dios no solo tiene el deseo, claro que tiene el deseo de salvar a los paganos en esa ciudad y a los animales.
porque es un Dios de gracia. Y Jonás sabía que eso es lo que iba a pasar, porque Jonás conoce a Dios. Y la referencia en el versículo 2 y 3 que leí hace un minuto son de Éxodo, ¿no? 34, donde Dios dice en sí, por su boca, yo soy un Dios que soy clemente y piadoso y no me enojo y otorgo misericordia y me arrepiento de traer mal. Eso es versículo de la boca de Dios en Éxodo 34. O sea, Jonás le estaba diciendo a Dios, yo te conozco y te conozco como tú te has revelado y te has revelado como un Dios que perdona, que nos trata con misericordia y que nos trata con gracia inmerecida. Y aunque lo quiero para mí, no lo quiero para todo el mundo, porque yo empiezo a detectar que algunos se lo merecen y otros no. Eso no es entender la gracia de Dios, ¿no? Entonces es un libro interesante porque nos presenta una contradicción, ¿no? Un hipócrita que quiere la gracia de Dios para sí, pero no la gracia de Dios para los otros. O para algunos, los que se lo merecen. Y es que nadie se merece la gracia de Dios. Continuamos con la segunda palabra, ¿no? La fe. Y nos pararemos dentro de unos minutos para descansar, porque sé que le estoy trayendo bastante, estoy hablando demasiado. Otra vez ahí tenéis, hay varias palabras que se usan en el hebreo y en el griego que nos ayudan a entender el concepto de lo que es la fe. Literalmente significa creer, ¿no? Y confiar o tener confianza en, ¿no? Y es interesante, la palabra se puede usar en diferentes sentidos, ¿no? A nivel cognitivo significa solo el creer en algo. Yo tengo fe en que ustedes están aquí, creo que están aquí, ¿no? Los que creen en Dios, pero y se acabó ahí, no creen en Dios solo que existe, en cierta forma tienen fe en Dios, pero no fe que salva. Hay mucha gente ahí en el mundo que dice, yo creo en Dios, yo creo que existe, que creo todo, y se acabó ahí. Como una fe cognitiva, ¿no? También está el nivel un poquito más profundo de entender eso cognitivamente, pero también emocionalmente, ¿no? Como los demonios, ¿no? Que creen en Dios y tiemblan. Saben que existe y saben quién es. Y le produce ese sentir de miedo, ¿no? Pero también en las Escrituras hablamos, claro, del nivel de confianza, ¿no? De tener fe, la fe que salva, la mente de conocer que existe, el corazón de entender que uno no es Él y que está en relación a Él, y claro, la voluntad de poner su vida en sus manos. Ese nivel de fe, el nivel de confianza es el que estamos usando cuando estamos hablando de la fe en Cristo. Esa disposición hacia Él que no solo creo que existe, que existió históricamente, sino que es Dios y que mi confianza está solamente en Él. Entonces, en nuestros términos, en teología hablamos de la confianza en Dios, la confianza en el Señor Jesucristo, específicamente. Ese tercer nivel o uso de la palabra fe. Claro, mencioné la semana pasada cómo nuestro amigo Lutero, en una de sus peregrinaciones en la torre, ¿no? intentando justificarse ante Dios por medio de las obras que hacía, no, castigarse para deshacerse del pecado, no se le quitaba de la mente, ¿no? El versículo, más el justo por la fe vivirá. Para él lo leía en Romanos, pero claro, Pablo en Romanos está usando Habacuc 2:4. No, y también la enseñanza de Génesis 15, donde Abraham creyó en Dios y por esa creencia fue salvo, fue justificado.
O justificados por la fe tenemos paz. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. O Efesios 2:8-9, como leí antes, porque por gracia soy salvo. Es regalo inmerecido de Dios. Por medio de la fe. Por medio de esta confianza que tienes hacia Dios. Y esto no es de vosotros, la salvación no es de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dice, y esto no es de vosotros, no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. La salvación no es de vosotros, es don de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pablo en Romanos 3:28. Pablo en Gálatas 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a hablar un poco dentro de unas semanas acerca de la justificación, la santificación y la glorificación. Son aspectos de la salvación, que es un término un poquito más grande, ¿no? Más abstracto. Aquí un profesor retirado ya, pero habla en la capilla de vez en cuando, todavía está por aquí, lo dice bastante bien en mi opinión. Dice, la base de nuestra salvación es la gracia de Dios, el favor inmerecido y habilitación divina, ¿no? El instrumento por el cual recibimos la salvación es la fe, es decir, confiar en Cristo. La fe no es un acto u obra que te ayuda a ganar el favor de Dios, que te premia con la salvación. Cuando una persona extiende su mano para recibir un regalo, no hace nada para merecer ese regalo. El dador recibe el mérito por otorgar dicho regalo, no el receptor. De igual manera, la fe no es una obra meritoria. A mí me gusta cómo lo explica Carlos Ryrie. ¿Han oído hablar de Carlos Ryrie? Muchos de sus libros han sido traducidos al español. De los pocos que son traducidos, él tiene bastante. Y fue un teólogo que enseñó aquí muchos años y que, claro, ha tenido un impacto increíble en el mundo evangélico, incluso por su Biblia, ¿no? Tiene una Biblia de estudio bíblico, la Biblia Ryrie. Él habla de la fe como un canal, como un tubo, un conduito, ¿no? No es la causa de la salvación, pero es el canal que se abre y permite que la gracia de Dios entre en la vida de un ser humano. A mí me ayuda ese ejemplo, esa ilustración me ayuda, ¿no? Es una disposición hacia Dios, no es una obra, ¿no? Entonces, la gracia y la fe, para entenderlo un poco en cuanto a nuestra clase, es recibir la bondad inmerecida de Dios en Cristo. No, la fe es el canal que permite que la gracia de Dios en Cristo entre en tu vida. Y aquí no sé si les ayuda o no, a mí sí me ayuda. La gracia de Dios es lo que viene de Él hacia mí y cuando mi disposición hacia Él se abre, ¿no? Mi fe es una respuesta a su gracia y que permite que su gracia entre en mi vida. Y cuando entre en mi vida, el hombre debería vivir agradecido. Agradecido es familia de gracia. El vivir agradecido es otorgarle gracia a otros, porque uno entiende que ha sido el objeto de la gracia de Dios. Es que uno que entiende la gracia de Dios cambia. Uno que realmente entiende y recibe la gracia de Dios no vive igual, vive diferente. No huye a atarse, ¿no? Sino entiende que es que el más pagano no merece menos la gracia de Dios que yo. Todos no lo merecemos. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Tito 2:11.
O como dijimos antes en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hay un versículo, uno de los, bueno, no es uno de los favoritos porque hay muchos, pero es uno de los que siempre me capta porque, mira lo que dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es en el contexto de asegurarte de que los que están alrededor tuya no se pierdan la oportunidad de entrar en la gracia de Dios. O sea que es nuestra responsabilidad como objetos de la gracia de Dios de asegurarnos de que los demás puedan también recibir la gracia de Dios, que tengan la oportunidad, ¿no?, de recibir a Cristo. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, una pregunta, sí. Más rápido. Una persona ya salva, ¿verdad? Que sí ha dado fruto, pero que durante su caminar tal vez ha permitido ciertas cosas, no tanto en su vida, pero en otras. ¿Se puede dar la expresión de que pueda perder la gracia de Dios por...? En cuanto a, en mi opinión, y esto sí lo vamos a hablar cuando entremos a los temas de nuestra clase que se relatan más bien con el pecado en mi vida, ya que soy salvo. Y cuando digo ya que soy salvo, estoy hablando ya que soy justificado, ¿no? Mi opinión es que la salvación, en cuanto a lo que es ese momento en el que recibí a Cristo, nosotros normalmente hablamos de ese punto, ¿no?, en nuestra historia como el día que nos salvamos. Y específicamente es el día que fuimos justificados, ¿no?, declarados justos bajo Dios como juez de nuestra vida, porque nos vio en Cristo. Pero aunque hemos sido declarados justos, no hemos sido transformados en cuanto a nuestra vida diaria. Entonces el creyente, en mi opinión, sí puede vivir carnalmente en el pecado y eso no es la voluntad de Dios. Y si continúa en el pecado, en algunos casos incluso puede enfermarse o morirse antes de lo que sería la voluntad de Dios para esa vida, como dice Pablo en 1 Corintios 11. Entonces, si en ese sentido estás hablando de perder la gracia de Dios, sí, uno puede estar viviendo en el pecado como creyente y luchando contra el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Y en ese sentido estar apartándote de lo que pueda hacer Dios en tu vida por medio de su gracia. Y esos temas sí los vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto en la clase, cuando estemos ya moviéndonos más a los términos prácticos para nuestra vida cristiana.